Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Salud y Bienestar. Hoy temas interesantes y de actualidad encima de la mesa, como por ejemplo la celebración del Día Mundial del Ictus. Ha tenido lugar esta semana, concretamente el martes 29 de octubre. Se han desarrollado unas jornadas específicas en Reina Sofía y hoy hemos querido tratar este tema ampliamente en nuestro programa, por su importancia y por la actualidad. No se lo pierdan. A continuación nos marcharemos a hablar con nuestra nutricionista, Alicia Salido. Ella tratará el tema de la nutrición y la menopausia, dos factores que están íntimamente relacionados. Y para terminar nos marcharemos a la clínica La Fuensanta. En ella el doctor Roberto Checa, habitual colaborador de esta casa de PTV Córdoba, nos hablará sobre higiene y salud bucodental. Bueno, pues como decíamos hace un momento en el sumario, esta semana se ha celebrado el Día Mundial del Ictus, concretamente el 29 de octubre, es el día que se dedica a esta patología y nosotros hemos querido traer a uno de los especialistas más importantes de Córdoba relativo a esta enfermedad, al ictus, a que nos comente los últimos avances, los tratamientos y la actualidad cordobesa respecto, como decíamos, a esta patología. Su nombre es Francisco Aranda, está con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Es coordinador regional de Código Ictus, además de coordinador nacional del Grupo de Neuroictus de la Sociedad Española de Emergencias. Una eminencia en el mundo del ictus y que hoy queremos conocer un poquito más a fondo, y yo creo que para empezar, y antes que conocer toda la historia que envuelve a Código Ictus, es saber qué es un ictus, que la gente se entere en casa de a qué se enfrenta si tiene delante esta enfermedad. Vale. Un ictus realmente lo que consiste en la falta de oxígeno en el cerebro. Se puede producir por dos causas fundamentales, que sea por un trombo en una arteria, igual que pasa en el corazón, o que sea una hemorragia. De las dos formas hay una falta de oxígeno en el cerebro. El isquémico o hemorrágico, que nosotros llamamos, el isquémico además tiene otro factor, que es la arritmia cardíaca. La fibrilación auricular puede desprender un émbolo que llega al cerebro y se comporta igual que un trombo. Fundamental es eso. ¿Qué es lo que ocurre cuando el cerebro le falta oxígeno? Pues empieza con síntomas neurológicos. Cuanto antes se detecten estos síntomas neurológicos, antes podremos actuar. Esa es fundamentalmente un ictus. ¿Cómo puede detectar la población un ictus? Con los síntomas clave en un ictus. Mira, la pérdida de visión brusca puede tratarse de un ictus. Una cefalea, un dolor de cabeza intenso y súbito, ¿vale?, que no se pasa, puede tratarse de un ictus. Y después tenemos una escala que se llama la escala de Cincinnati, que es muy fácil de hacer y que nos va a decir si se puede tratar de un ictus o no se puede tratar de un ictus. Los anglosajones utilizan las siglas FAST, que le falta a la Cincinnati porque la T de time, de tiempo, ¿vale? Entonces, simplemente reconocer el facial, reconocer la fuerza en los brazos y el habla. Con solo eso sabemos si se puede tratar de un ictus o no se puede tratar de un ictus. Simplemente pidiendo a la persona que hable, cómo te llamas, en qué mes estamos, qué nombre. Llega un momento en que no vocaliza bien, incluso no puede hablar o no te entiende, y ya podemos estar ante un ictus. Le decimos que sonría, si hay una desviación de la boca, también se puede tratar de un ictus. Y después simplemente con que le pongamos las manos así, durante 5 segundos, si una de ellas se cae, también se puede tratar de un ictus. Así de fácil. Y el time, ¿por qué? Porque inmediatamente hay que llamar, ¿vale? 061 112. Y ahí empieza todo el ciclo hasta que llegamos al hospital. Ahí empieza quizá el código todo. ictus. Ahí empezamos a sospechar si se trata de un código ictus o no.
la empresa pública de emergencia, el 061, tiene un cuestionario específico que cuando el operador de emergencia detecta que puede tratarse de un ictus, hace una serie de preguntas específicas. Si es con una serie de reglas, si esas preguntas específicas te dicen que puede tratarse de un código ictus, le aparece en pantalla un emergente diciendo puede ser un código ictus, activa el equipo 061 más cercano. En ese momento nos activan y de ahí ya empieza todo. ¿Y qué es lo que empieza exactamente? Cuando llamamos por teléfono porque alguien que está con nosotros, nosotros entendemos que puede tener un síntoma que nos diga que puede ser un ictus, en el momento que se descuelga la llamada al 112 o al 061, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué marcha al otro lado del teléfono? Al otro lado, ya te digo, hay un teleoperador que está, tiene, aparte de experiencia, tiene formación, no solo en ictus, sino en todas las patologías tiempo dependientes, y con el cuestionario específico que ha hecho el grupo regional, ¿vale? Pues puede detectar un posible código ictus. ¿Cuándo se confirma el código ictus? Cuando el equipo de emergencia llega al lugar, o al SWAP, o los DECU, los antiguos DECU, ¿vale? Y es cuando confirman que se trata de un código ictus. En ese momento se ponen en contacto con el neurólogo de guardia, que dice que acepta el código ictus o que no acepta, o que tiene dudas sobre el código ictus. Si acepta el código ictus, pues nos preguntará los datos del paciente. Aquí en Córdoba hemos hecho un circuito especial que nos hace que tardemos muchísimo menos tiempo en cualquier otra provincia. ¿Por qué? Somos la única provincia donde los códigos ictus van directamente y hacemos la transferencia con el neurólogo en el TAC. El neurólogo nos está esperando en la puerta, nos acompaña al TAC y allí es donde hacemos la transferencia. Eso quiere decir que el paciente ya tiene pedido el TAC porque le hemos dado los datos al neurólogo y no tiene que hacer toda la espera del circuito de urgencia, sino que va directamente al TAC. ¿Eso en qué se ha convertido en Córdoba? Eso empezamos con la creación de la unidad de ictus en junio del año pasado. Anteriormente teníamos un tiempo estimado desde la entrada de la llamada al sistema hasta el TAC de 59 minutos. Actualmente lo tenemos en 30. Si tenemos en cuenta que cada minuto se pierden 2 millones de neuronas, imagínate el cambio. Sí, porque eso le iba a preguntar. Hace mucho hincapié en el tiempo. El tiempo es clave en todo esto del ictus, ¿no? Es una emergencia médica tiempo dependiente. Te explico. Tenemos dos tipos de tratamiento, ¿vale? Tenemos un tratamiento que es la fibrólisis intravenosa, que se hace con un medicamento por vía venosa y tal, y después tenemos el neurólogo intervencionista, que hace igual que los cardiólogos en el corazón, meter el catéter, llegar y pues lo mismo pero en el cerebro. Para la intravenosa solo tenemos un periodo de 4 horas y media, desde que comienzan los síntomas. Para la trombectomía o la neurología intervencionista tenemos hasta 24 horas. ¿Eso quiere decir que nos podemos relajar? No. No. Porque ya te digo, cada minuto se pierden 2 millones de neuronas. Es muchísimo. ¿Cuántos millones de neuronas tenemos? 2. ¿Cuántos millones? Tenemos, claro, para saber cuál es la tasa de pérdida. Tenemos millones y millones. Pero que cuanto más tiempo tardemos, tú imagínate, si tardamos los tiempos nuestros de 061 están aquí en Córdoba Capital, de llegada a TAC, están en un promedio de, pues el último, ayer presenté un caso, empezó a las 11:30 y a las 11:30 y a las 12:20 ya tenía la fibrólisis hecha. O sea, no pasó ni una hora siquiera. Desde la llamada de teléfono de emergencia. No, desde que empezaron los síntomas. Pues empezaron a las 11:30 y a las 11:22 exactamente ya tenía el fibrolytíco puesto. Eso pasó hace 14 meses. Pues ese hombre ahora mismo, lo vi el otro día, está haciendo senderismo, vuelve a trabajar, 59 años. Qué bien, y fabuloso. Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Qué es lo que pasa? Cuanto más tiempo retrasemos el tratamiento definitivo, más secuelas nos van a quedar. Y eso es horroroso. Ya, no tanto es por todo.
gasto sanitario, pero el gasto humano, horroroso. Ayer hablaba el presidente de la Asociación Cordobesa de Pacientes con ictus y el responsable de primaria, y a estas personas le cambia la vida, totalmente. Con que te deje algo de secuela, el replanteamiento de tu vida es distinta. Depresión, claro. Tristeza, es otro... No eres el mismo de no antes. Eres el mismo, te cambia la vida totalmente. Tienes que renacer de nuevo. ¿Vale? ¿Qué factores de riesgo hay en esto de padecer pues, un ictus? El riesgo cardiovascular es fundamental. Tenemos factores que podemos modificarlos y factores que no podemos modificarlos. ¿Cuáles son unos y otros? Los no modificables, para que la población lo entienda perfectamente, sabemos que la esperanza de vida en España cada vez es mayor, ¿vale? Un factor que es no modificable es la edad. Cuanto mayor somos, más propensos somos a obtener un ictus. Es más, tenemos un cálculo, sabemos que cada 6 minutos se está produciendo un ictus en España y cada 14 minutos se está muriendo una persona por un ictus en España, que es la primera causa de muerte en la mujer, porque viven más, ¿vale? Y la segunda es el hombre. Eso es devastador, si lo piensas. ¿Qué es se me ha olvidado? ¿Cuál es el mensaje que quería dar? ¿Cuáles eran los factores de riesgo que podemos modificar? La edad es inmodificable y ahí no hay nada. Pero, hombre, igual que toda la patología cardiovascular, pues tabaquismo, alcohol, obesidad, sedentarismo, drogas. Y hay uno que cada vez se está hablando más, que no tenemos claro en esta sociedad actual cómo manejar, porque cada vez estamos viendo esto en pacientes más jóvenes, y es el estrés, ¿vale? Que deberíamos de poder modificarlo, pero en la sociedad que vivimos es muy difícil de modificar, ¿vale? Ahí estamos con esa guerra. Hay que trabajar en ello. Sí le quería preguntar respecto a... Nos contaba que cada 6 minutos se produce un ictus, cada 14 muere una persona. ¿Qué diferencia en el grado de ictus se puede dar para que a una persona en menos de una hora se le atienda y se le dé tratamiento y pueda seguir con su vida normal, a que una persona caiga fulminada en un momento y muera? Pues pasa igual que en el infarto de miocardio. Depende de cuanto más grande sea la arteria afectada, más probabilidades hay de que te queden secuelas o que puedas morir. No es lo mismo un infarto, un émbolo, un trombo en una arteria más pequeña que una arteria gruesa. Para que la gente me entienda, cuanto más se acerca al tronco, a esta parte del cerebro, más gruesa es la arteria. Cuanto más el émbolo está aquí o el trombo está aquí, más síntomas tiene, ¿vale? Hemos dicho los 3 síntomas clave, sí. Pero podemos tener, cuando la arteria es muy gruesa, pues desde pérdida de conocimiento, fallo respiratorio, ahí empieza todo una amalgama que, como no se actúe, ya te digo, cuanto antes se actúe, más probabilidades hay de que salvar una vida y que queden las menos secuelas posibles. ¿De qué depende? Una vez que nos da un ictus, llamamos a emergencias, acuden, son rápidos, sois rápidos, sí. y todo marcha con normalidad. ¿De qué depende que luego pueda recuperarme al 100% o no, o queden secuelas? Ahí hay un trabajo, es fundamental la unidad de ictus. Eso cualquier sociedad, cualquier guía, la europea, la americana, la unidad de ictus es fundamental. ¿Por qué? Después del tratamiento definitivo que se le realiza, a no ser que esté con una serie de circunstancias, que tenga que ingresar en la UCI, ¿vale? Que esté intubado porque fallo respiratorio, que haya un edema, que haya que hacer una craneostomía, que dejar el hueso o hacer un agujero en el cráneo para que por el edema que tiene y tal. En la unidad de ictus está vigilado 24 horas, está vigilado 24 horas con una serie de factores neuroprotectores que nosotros ya hacemos desde extrahospitalaria, empezamos con esos factores neuroprotectores, ¿de acuerdo? Nosotros, los factores neuroprotectores son tensión arterial, oxigenoterapia, temperatura y glucemia,
son fundamentales. Y además nosotros añadimos un agente neuroprotector aquí en la provincia de Córdoba por el protocolo que tenemos. Todo eso después se sigue en la unidad de ictus y es fundamental las primeras 24 horas tras el tratamiento. Las secuelas que pueden quedar de cualquier tipo, de secuelas de coordinación, de que no anden bien, no puedan coger o reconocer objetos, no hablar bien, no tragar bien, muchísimo. Para eso que hay un equipo multidisciplinar, que ayer se presentó, que hay fisioterapia, logopeda, terapeuta ocupacional y... se me olvida uno. Bueno, es vale, pero un equipo multidisciplinar que a las 24 horas que está el paciente allí ya empieza a trabajar con él. Cuanto antes sea toda esa rehabilitación del paciente, menos secuelas le van a quedar después. Y eso se hace gracias a la unidad de ictus. ¿Vale? Porque, y a la apuesta te lo digo, del Hospital Reina Sofía y de la delegación en que todo esto se pueda llevar a cabo. Estamos muy seguros en Córdoba con este equipo de Código Ictus porque creo que somos pioneros en Andalucía en el tratamiento de esta enfermedad. Cuénteme un poco la historia de su equipo de trabajo. Bueno, hombre, si echa la vista atrás, nosotros empezamos a trabajar hace 12 años. Éramos una serie de profesionales que estábamos con mucha inquietud y muy implicados en esta patología, que veíamos que la bioética de esta enfermedad en Andalucía era diferente a algunas comunidades de España y que era posible intentar implementar todo el conocimiento que teníamos sobre el tema. Empezamos realmente la extrahospitalaria y los hospitales comarcales, Cabra, Pozo Blanco, Montilla, y después se unió Reina Sofía. Todo esto se conjugó, nos lo llevamos a delegación y desde ahí empezamos a trabajar. Hasta que este año hemos publicado la segunda edición de la Guía Provincial de Córdoba, donde intervienen absolutamente todos los hospitales, tanto públicos como privados, la extrahospitalaria, los fisioterapeutas, los logopedas, todos, absolutamente todos los que desde el principio hasta la máxima recuperación que se pueda hacer, médico de familia inclusive, se puede hacer sobre este paciente. Esa es la gran fortaleza que tiene Córdoba, porque cada uno sabemos lo que tenemos que hacer y vamos todos a una. ¿Vale? Por eso es un equipo multidisciplinar y encima nos llevamos bien. Eso es fantástico. ¿Cuáles son los últimos avances en investigación respecto al ictus que tenemos ahora? Mira, aquí en Córdoba estamos haciendo, hay ictus que se llaman de origen desconocido, que no se sabe exactamente por qué ocurren, sobre todo ocurren en personas jóvenes, y hay un test, sería difícil explicártelo cómo se realiza, pero se llama test de burbuja. ¿Vale? Diariamente, ayer me contaba el doctor Valverde que se están haciendo 1 o 2 diarios y que prácticamente todos los días aparece uno positivo. ¿Y en qué consiste ese test? Por eso te digo, el test de burbuja, es que el decirte en qué consiste, pues son unos abocados que... ¿A quién se le hace ese test y por qué? Sobre todo a personas jóvenes que no han tenido lo que nosotros llamamos accidente isquémico transitorio. Han tenido un ictus, pero en menos de 30 minutos han desaparecido los síntomas. ¿Y han llamado a emergencias o no han llamado a emergencias? Sí, han llamado a emergencias, se ha activado el código ictus, pero ha desaparecido los síntomas a la media hora. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú tienes un accidente isquémico transitorio? Que tiene un porcentaje altísimo que a los próximos 7 días te vuelvo a repetir. Y no un transitorio, sino uno definitivo. A esos pacientes se les hace el test de burbuja. Y si es positivo, se le hace una prevención primaria con medicamentos para que eso no llegue a ocurrir. Y también se está haciendo ahora un estudio por el IMIBIS con células madre para las zonas infartadas, para intentar que esas neuronas se vuelvan a regenerar.
Esos son los dos estudios ahora mismo más que además se están haciendo en Córdoba. Fantástico. Respecto a la repetición de la enfermedad, sí que le quería preguntar qué tanto por ciento de probabilidad hay de que a una persona que le ha dado un ictus se le vuelva a repetir, porque todos hemos escuchado alguna vez, las primeras 72 horas son vitales, sobre todo por ver si se repite, tanto en un infarto como en un ictus, ¿no? En el infarto sí es más probable. En el ictus depende del tratamiento definitivo que te vayan a hacer. El gran problema del ictus no es que se vaya a repetir en las primeras 72 horas, sobre todo en las 24 o 48 horas, que ese ictus, que es isquémico, se convierte en hemorrágico. ¿Vale? Eso es el gran drama, ¿vale? Que se haya una conversión en hemorrágico. Pero sin embargo los datos que se presentaron ayer, ahora mismo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, reconoce como algo aceptable un índice de ictus, de que se pueda convertir en hemorrágico un 10% aproximadamente de los ictus que se tratan. En Córdoba estamos en un 4%, o sea, estamos muy por debajo de lo que la Organización Mundial de la Salud dice que es como normal, ¿no? O sea, un 4%, yo creo que te lo vuelvo a repetir, que estamos en las áreas que hay europeas hechas, ahora mismo somos de los mejores. ¿Y por qué somos los de los mejores? Por ese equipo de trabajo que enseguida atiende. Exactamente. ¿Cuáles son los tratamientos inmediatos del ictus? ¿Hay tratamiento quirúrgico? ¿Es intravenoso, como nos ha comentado? ¿Qué tenemos? Te digo, antes de 4 horas y media podemos hacerlo de dos formas. Uno que es intravenoso, se pone una medicación que lo que hace, para que la población me entienda, es licuar la sangre. Disolver el trombo. Exactamente, intentar disolver el trombo o el émbolo. Y otro, una vez pasadas las 4 horas y media, que se puede hacer de dos formas. El neuroradiólogo entra por la arteria, entra por abajo, igual que si fuera el corazón, pero va arriba al cerebro, a la arteria que está afectada. Puede hacer esa misma medicación, pero con menor dosis, al lado del trombo, para intentar disolverlo de esa forma, o mediante una trombectomía, que se llama, que es meter una especie de muellecito, coger de este y retirarlo. Ayer mostraron imágenes de trombos que medían 4 o 5 centímetros y estaban en una arteria del cerebro. Es una barbaridad, ¿no? Supongo que para eso habrá que tener, porque un infarto de miocardio se sabe dónde se produce el problema, pero en la cabeza habrá que hacer un estudio previo. Nosotros cuando llegamos con el paciente, por eso te digo que lo metemos directamente en el TAC, por eso es tan importante el equipo interdisciplinar. Cuando nosotros llegamos con un código ictus o al TAC, yo veo al final al neuroradiólogo, que es el que después puede hacer la trombectomía, al anestesista, porque si hay que hacer una trombectomía, ese paciente tiene que estar dormido, al enfermero de la unidad de ictus, que ya está preguntando peso para ir cargando la medicación, porque está todo organizado para tardar el menor tiempo posible. Es alucinante. Esto hace 10 años en Córdoba era impensable. Esto ha sido fruto de mucho trabajo, muchas ganas y creer en lo que estábamos haciendo. Y lo hemos conseguido. ¿Vale? Ya te digo, el que todo el equipo esté pendiente de ese paciente, desde que se llama al neurólogo y se avisa, avisa a todo el equipo interdisciplinar, se le hace un TAC simple. Si no hay sangre, se hace un angiotac. Un angiotac que es lo mismo que te hacen los cardiólogos. Lo que pasa es que los cardiólogos se ponen la pata, se ponen el de ¿vale? Y te operan in situ. Allí se hace un TAC, pero se mete contraste. Entonces se ve todas las ramas, todas las arterias y se ve cuál es la que está ocluida. Y el neuroradiólogo ya sabe por dónde tiene que entrar y dónde tiene que dirigir. Llega un estudio que está controlado. Y depende de dónde sea, los síntomas serán unos y las consecuencias serán otras, ¿no? También influye un poco el factor suerte en este caso, ¿no? Bueno, normalmente los ictus más comunes son de hemisferio izquierdo. La mayoría de la población sabe que es el hemisferio dominante. Y entonces aquí se da mucho una afectación del habla.
Ajá. ¿vale? Porque es donde tenemos el núcleo. Después el derecho, después el tronco, que eso es desastroso en principio porque, ya te digo, eso tiene muy rápidamente una pérdida de conciencia, una dificultad respiratoria, normalmente hay que intubar al paciente. Eso vendrá dado por un trombo, claro, de grandes dimensiones. Exactamente. ¿No? De una gran arteria, que ya no es que sea de un hemisferio o de otro, es de los dos hemisferios. Los dos. Claro, pero para taponar una gran arteria necesitas un gran trombo. Claro. Vale, se ha ido creando. Y entonces depende del sitio exacto, nos va a dar una patología o nos va a dar otra. Y eso ya es hablar, si quieres, pero eso quizá la población... Ya es más técnico, claro, es más técnico. Vale. Bueno, y para terminar sí que me gustaría que me contase estas jornadas que tuvieron lugar en el Hospital Universitario Reina Sofía el pasado martes, día 29 de octubre, para conmemorar el Día Mundial del Ictus. ¿Qué se vio allí? ¿Qué avances se presentaron y qué personas participaron? Bueno, pues yo creo que hubo una representación de todos los eslabones. Nosotros lo llamamos eslabón de vida, ¿vale? El primer eslabón es el usuario. Por eso es tan importante todo esto que hacéis, yo os lo agradezco. Si el usuario no sabe detectar un ictus, difícilmente vamos a llegar al final. Es prácticamente imposible. Y si falla cualquier eslabón, tampoco llegamos al final. El eslabón más débil que tenemos ahora mismo en Córdoba es el usuario. ¿Por qué? Porque hay poca información. No hay información suficiente y muchas veces a ese abuelo ya se le pasará. Es mucho tiempo. Y cuando llaman ha pasado ya mucho tiempo. Y a mí me gustaría que de esto sacaran las ideas claras, que con 3 simples exploraciones puedes detectar que haya un ictus o no haya un ictus. Y eso es muy fácil. Nosotros, el 061 y los SWAP, solemos hacer jornadas en los colegios, donde enseñamos a los niños, no solo la RCP, no sé cuánto, sino que hemos incluido el ictus. Tenemos un proyecto en el 061, que ya si quieres otro día vengo y te hablaré de él. Simplemente te diré que igual que conocerás perfectamente las zonas cardioprotegidas, pues vamos a hacer las zonas neuroprotegidas. Y queremos hacer una Andalucía neuroprotegida. Fantástico. ¿Vale? O sea que, a pesar de todo lo que llevan ya trabajado, queda muchísimo más por hacer. Queda mucho, sobre todo... todo el mundo cuando llama al 061 te dice me está dando un infarto, o a mi padre le está dando un infarto, pero nadie te llama diciendo me está dando un ictus, a no ser que sean personal sanitario o que nosotros hemos podido dar algún tipo de formación. Tengan una buena educación sanitaria en este aspecto, ¿no? ¿Vale? Ahora tenemos la oportunidad de un convenio que se ha hecho con educación y se le va a dar a los profesores todo este tema, para que ellos lo puedan impartir en las asignaturas que corresponden. Eso es un avance ya. Desde pequeñitos vamos creando conciencia y educación en este sentido. Pues no me queda más que darle la enhorabuena y darle las gracias por haber estado con nosotros, por seguir trabajando en pos de los cordobeses, de los andaluces y por seguir avanzando en un tema tan importante. La primera causa, recordemos, de muerte en las mujeres y la segunda en los hombres. Yo creo que es a tener muy en cuenta. Es verdad que en este caso el infarto se lleva toda la fama, pero está ahí el ictus empujando fuerte, por desgracia, y hay que conocerlo un poquito mejor y tenemos que tomar conciencia de ello. Pues ha sido un placer que esté con nosotros Francisco Aranda, recordemos, coordinador regional del Código Ictus y coordinador nacional del Grupo de Neuroictus de la Sociedad Española de Emergencias. Ha sido un placer y hasta la próxima, que lo espero para que me cuente ese proyecto de áreas neuroprotegidas. Lo único que espero de verdad es que esto sirva para abrir conciencia y que la población conozca un poquito más esta patología tan emergente. ¿De acuerdo? Pues estoy segura de que esto ayudará. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues después de esta interesantísima entrevista nos marchamos unos minutos a publicidad, pero volvemos con más temas de salud, no se lo pierdan.
Estamos de vuelta después de estos minutos de publicidad y nos vamos directamente a hablar con nuestra nutricionista de cabecera. Alicia Salido nos quiere hablar hoy sobre la menopausia. ¿Qué les ocurre a las mujeres cuando llegan a este momento de su ciclo vital? ¿Tiene mucho que ver la nutrición en todo esto? Y si no, atentos. De nuevo venimos a la consulta de la dietista nutricionista Alicia Salido porque queremos hacerle más preguntas interesantes. En este caso nos vamos a centrar en las mujeres, doctora. Tenemos una etapa por la que pasamos todas y es la menopausia. Sí. ¿Qué nos pasa en la menopausia a las mujeres? Una etapa que nos descontrola nos pasa de todo. Totalmente. Nos pasa de todo, empieza a pasarnos de todo. En esa etapa de nuestra vida, pues los estrógenos y la progesterona, que son nuestras hormonas sexuales femeninas, empiezan a reducirse. Entonces ahí empezamos a estar como un poco más desprotegidas y empezamos a tener una serie de sintomatología que bueno, pues empieza a aparecer a partir de pues, 45 más precoces, a los 50, a partir de los 50 hasta los 60, hay gente que hasta los 55, o sea, que no es un periodo corto, es decir, que hay gente que agrava más los síntomas como sofocos, estado anímico, cansancio, hay mucha más debilidad, nos afecta a nuestro gasto metabólico, afecta a la masa ósea, ahí empiezan ya a poder, o sea, por eso es tan importante tener una buena alimentación en la edad adulta antes de llegar a la menopausia para evitar tener problemas de osteoporosis muy precoces, porque una persona con 50 años hoy en día es una persona joven, pero puede tener ya un problema de osteoporosis importante cuando llega a la menopausia. Hablamos entonces de que para tener una buena menopausia tenemos que tener una prevención, un previo antes en el que nos hayamos cuidado comiendo también. Exactamente, en programas anteriores hemos visto que una buena alimentación, que no es que, o sea, una cosa importante es que hay que diferenciar entre una alimentación equilibrada y una alimentación saludable. La alimentación saludable es comer alimentos saludables que tanto hemos estado comentando en otros programas anteriores, hacer una cesta de la compra saludable en la que se incluyan más alimentos vegetales que animales, aunque se puede comer de todo lo que no está procesado. Carnes, pescados, legumbres, verduras, frutas, pasta, arroz, aceite de oliva, todo eso tiene que estar en nuestra cesta de la compra. Los lácteos, que hay que comerlos de forma diaria. Entonces, eso es una alimentación saludable, pero si una persona come mucha cantidad de esos alimentos, ya la desequilibra. O sea, hay que adaptar un poco las calorías de una persona al gasto energético que tiene, al tipo de actividad, al trabajo, a su hábitat, a sus hábitos que tiene en casa. Entonces es muy importante que eso lo vayamos haciendo durante toda nuestra vida para llegar a la menopausia y tener calidad de vida, porque hay mujeres que tienen una sintomatología muy demasiado agudizada, entonces eso resta mucho la calidad de vida de una mujer cuando llega a la menopausia. Una de las cosas que son más evidentes es el aumento del volumen abdominal. Ahí está. Eso es lo primero que te dicen cuando empiezan. O sea, yo tengo pacientes que a lo mejor no los he visto desde 2011 y los vuelvo a ver y me dicen, es que claro, llega la menopausia y se encuentran bien y se mantienen bien, pero esa acumulación de grasa abdominal es uno de los factores o uno de los síntomas que producimos en la menopausia. ¿Por qué pasa eso? Bueno, pues porque se redistribuye la grasa en el cuerpo. Entonces, en otras etapas de nuestra vida, la grasa está en otras partes del cuerpo, como en los glúteos. Las mujeres lo acumulamos así. Pero cuando llegamos a la etapa de la menopausia y empezamos a reducir la cantidad de estrógenos, empieza a redistribuirse la grasa y se acumula en la parte troncal. Y en esa parte troncal es que muchas mujeres me dicen, es que me noto
que me he anchado, o sea, estoy como más ancha, y es verdad. Eso tiene un factor de riesgo negativo, que es el factor de riesgo cardiovascular, que también se alteran las analíticas, el colesterol, el azúcar, cuando llegamos a la menopausia, porque acumulamos en una zona la grasa donde están todos los órganos vitales. Entonces esa grasa visceral o esa grasa troncal que acumulamos en la menopausia, a partir de la menopausia empezamos a acumular las mujeres ahí, hay que trabajarla y hay que ponerle freno, porque es verdad que el cuerpo la acumula porque se redistribuye y es lo que nos toca cuando llegamos a la menopausia, pero eso no significa que no se pueda hacer nada. ¿Vale? El ejercicio también, imagino que aquí es primordial. Ahí está una de las claves principales. Yo, cuando vienen los pacientes con menopausia, lo principal que tenemos que trabajar es, como se reduce nuestro gasto metabólico, con la menopausia se reduce el quemar la grasa y se baja nuestra masa muscular, también se reduce, entonces tenemos que activar el metabolismo. ¿Cómo lo hacemos? Planificando bien la alimentación con diferentes comidas al día, como hemos visto en programas anteriores, y haciendo más ejercicio del que hacemos. No hay otra. Y si no hemos hecho nunca, pues tenemos que empezar a hacer. Y si hemos hecho, pues tenemos que incrementar lo que hacemos. No hay otra, es así. Y eso, nos guste más o nos guste menos, todas las mujeres lo vamos a pasar. Entonces hay que ponerle freno, porque es verdad que hay cambios muy importantes en el cuerpo y la mujer además se deprime cuando vemos que nuestro cuerpo no es nuestro cuerpo y nos ha cambiado completamente y tenemos una acumulación de grasa abdominal mayor. ¿Qué alimentación entonces debemos de seguir para que no pase eso y para que también tengamos una salud mental adecuada? Muy bien, pues eso es fundamental. A ver, lo primero que tenemos que hacer es planificar bien la alimentación, incluir más alimentos vegetales que tienen fitoestrógenos y que son componentes que son muy parecidos a los estrógenos y nos ayudan un poco a combatir los efectos que nos está dando la menopausia. Hay que prestar mucha atención al calcio y la vitamina D y hay que planificar bien la alimentación con un aporte de 2-3 raciones al día de lácteos. Los lácteos no se toman desnatados a no ser que haya un problema hepático concreto o algo que haya que reducirlo por prescripción del nutricionista, pero de normal nosotros tomamos la leche semi o entera para no quitar esa vitamina D. Como se puso de moda antaño, pues ahora hay unos déficits de vitamina D altísimos en la población española. Entonces yo trabajo mucho con los pacientes en ese sentido. Y después la actividad física es fundamental. O sea, planificar bien, repartir bien las comidas, incluir esas verduras y esos alimentos vegetales en mayor cantidad, incluir los alimentos, prestar atención al lácteo y al calcio, y otra cosa es planificar bien las proteínas de la dieta. No tenemos que comer siempre carne, pescado, huevo o lácteos para incluir ese tipo de proteínas, porque como hay se debilita nuestra masa muscular y hay una pérdida de masa muscular, tenemos que atender a las proteínas, pero las podemos trabajar de forma proteínas vegetales, de forma vegetal. Como hemos visto en anteriores programas con el tema cuando una persona es vegetariana, esa combinación de alimentos, pues eso es perfecto que lo podamos hacer. De hecho, yo cuando planifico la alimentación de un paciente y si está en la menopausia mucho más, siempre intento que durante la semana, al menos 5 días de la semana, en la comida no coma ni carnes, ni pescados, ni huevos, ni lácteos, sino que combinamos proteínas vegetales y hacemos una alimentación totalmente equilibrada y saludable, que es muy importante. Los complementos alimenticios, los suplementos, ¿también pueden entrar dentro de esta dieta o no son necesarios? Pueden entrar, pero eso lo marca el ginecólogo. Es decir, yo con la alimentación equilibrada no necesitamos
tomar ningún complemento. Pero es verdad que hay pacientes que tienen una sintomatología muy agudizada y entonces yo siempre les recomiendo, pues mira, pregúntale a tu ginecólogo a ver si te puede mandar pues algún complemento que te pueda venir bien, de isoflavonas y tal. Nosotros lo trabajamos con la alimentación, pero bueno, también caben. Hay algunos que están bastante bien, pero siempre la prescripción del ginecólogo, que es el médico que lo puede prescribir bien. Nos quedamos entonces, doctora, pensando que hay que prevenir antes de que llegue la menopausia. Exacto. Y siempre de la mano de una dietista nutricionista. Muy bien, sí señor. Gracias y hasta el siguiente programa. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Muy interesante como siempre, Alicia, gracias por colaborar con nosotros. De ella vamos a hablar ahora de salud bucodental con un colaborador habitual de nuestro programa. El doctor Roberto Checa de la Clínica La Fuensanta nos va a hablar sobre higiene y salud bucodental. En la clínica del doctor Checa estamos para saber un poquito más de la boca. En este caso vamos a hablar de estética, doctor, muy importante hoy en día. Pues sí, totalmente. Está muy a demanda en todos los ámbitos, el dental no es uno menos, por supuesto, hay muchísima demanda. Y nada, pues aquí trabajamos siempre con un protocolo, siempre hacemos diseño de sonrisa, lo que significa que bueno, hacemos fotos previas, siempre intentamos que el trabajo sea lo más predecible posible y que nunca nos llevemos ninguna sorpresa. Entonces el paciente, antes de ni siquiera empezar el trabajo, se va a ver cómo se va a quedar y a partir de ahí siempre vamos a seguir un camino, lo que he dicho, un protocolo para que los resultados sean predecibles y pues tanto el paciente como yo y todo el equipo pues esté contento con el resultado y sobre todo pues que sea duradero. Me llama mucho la atención eso de la sonrisa. Claro, es lo primero que enseñamos, sonreímos. Exactamente, es un foco que cuando estamos hablando con alguien, aunque no queramos, la mirada se nos va y es capaz de rejuvenecer, capaz de echarnos años encima y, hombre, siempre una boca bonita pues llama más la atención. Bonita y sana, doctor. Por supuesto. Aparte de la estética, evidentemente la funcionalidad y la salud es lo más importante. Siempre sí podemos acompañarlo con una estética agradable, tanto para el paciente como para los demás, pues espectacular es lo que queremos conseguir, pero por supuesto la salud es lo más importante. Hablaba del protocolo que se sigue, más hombres que mujeres. El protocolo es lo mismo para todos, lo que pasa es que evidentemente cada paciente, cada boca es un caso y pues no podemos utilizar tanto los mismos materiales para todo y cada caso pues nos dirige hacia donde tenemos que ir, pero siempre partimos pues eso, de un estudio, un buen diagnóstico que es al final lo que nos va a conducir a un buen resultado predecible, duradero y en el que estemos todos cómodos. A pesar de la información, ¿seguimos tratando mal nuestra boca? Sí, desgraciadamente, aunque tenemos un bombardeo de la televisión, bombardeo de anuncios y publicidad en las calles, nos quedamos muchas veces con pinceladas y no somos capaces de ahondar en el tema y hay muchos mitos que seguimos haciendo cositas mal, pero bueno, para eso estamos nosotros los dentistas, para siempre pues, educar un poquito al paciente y al final lo que queremos nosotros es que haya salud y que todo pues esté bien. Hablamos de dos cosas importantes, tiempo y dolor, que nos asusta mucho el dentista, doctor, eso nos pasa a todos. A todos, y a los dentistas más. ¿Nos duele el ponernos la boca, esa sonrisa que todos buscamos? En absoluto, no tiene por qué. Vamos, hoy en día además trabajamos con técnicas mínimamente invasivas, trabajamos con aumentos para buscar siempre el mejor resultado con un coste dental, que al final es lo más importante, un coste dental prácticamente nulo. Es decir, siempre vamos a trabajar de una manera muy conservadora, ¿vale? Para tocar el diente lo menos posible y así agredir menos al diente. Cuanto menos estructura dentaria quitemos,
muchísimo mejor, mucho más predecible, una palabra que me escuchará mucho, cuanto más predecible sea algo, mucho mejor. Entonces, siempre buscamos eso, invadir mínimo el diente, e incluso hay cosas que se pueden hacer sin anestesia, pero por supuesto el dolor intentamos que no aparezca nunca. El tiempo también importante. ¿Cuánto tiempo podemos tardar en tener esa boca perfecta? Hombre, depende muchísimo del caso, muchísimo, de los antecedentes del paciente, del estado de la boca, si necesitamos un tratamiento con implantes, sin implantes. La verdad que varía mucho. Por eso digo que cada caso tiene su historia, necesitamos un buen diagnóstico y aquí no hay magia. Esto no son como las cosas que nos venden, sino esto son estudios, es un buen diagnóstico y cada caso hay casos más rápidos, casos más lentos, pero al final lo que buscamos es siempre lo mismo, no llevarnos sorpresa y que las cosas salgan bien. O sea, tenemos que echar una poquita de paciencia y constancia. Por supuesto, constancia ya no durante el tratamiento, sino después queremos que nuestra boca, que la hemos dejado muy bonita, pues que nos aguante el mayor tiempo posible. Pues al final es como todo, todos pasamos nuestras revisiones a nuestros coches, a todas nuestras cosas. Aquí tenemos que seguir acudiendo al dentista, una vez terminado el trabajo hay que venir a nuestras revisiones para mantener todo pues tal como lo hemos dejado después del tratamiento. Otra parte importante en esta historia, ¿se financian todas estas operaciones para tener esa boca perfecta? Por supuesto que sí. Son tratamientos también que a veces abarcan un largo tiempo e incluso no es necesario, pero por supuesto, si hay necesidad de financiación, por supuesto, sin ningún tipo de problema. Esta es una especialidad que tiene esta clínica junto con también la cirugía guiada. Cuéntanos un poco qué es eso. La cirugía guiada, básicamente los implantes, me parece que ya está en boca de todo el mundo. Pues, se colocan muchísimos implantes, todo el mundo sabe ya lo que son los implantes. La cirugía guiada es pues un pasito más, ¿vale? En la cirugía bucal. Igual que hay muchos avances en la medicina para muchos tipos de operaciones, esto pues lo que nos da es un puntito de fiabilidad, de seguridad y sobre todo hacer una cirugía mucho menos invasiva que una cirugía convencional. Porque básicamente, resumiendo, es diseñar mediante todo tecnología 3D la posición del implante en la mandíbula o en el maxilar y con una guía, ¿vale? Básicamente es una guía que nos va a obligar a colocar el implante en el sitio que hemos estudiado antes, es decir, hemos hecho la cirugía antes de empezarla. Por lo tanto, vuelvo a repetir, mucho más predecible y mucho más seguro, porque al final hay circunstancias anatómicas que debemos evitar y con esta cirugía, con este tipo de cirugía, pues conseguimos evitarla o quedarnos cerca o sin tocarlo, siempre buscando por la mejor posición y la mejor solución posible. Doctor Checa, ¿cuándo es recomendable acudir para ese tipo de cirugía? Siempre. En una cirugía de implantes, hoy en día, no hay justificación de no utilizarla, porque está muy avanzado. Casos muy sencillos también se hacen con cirugía guiada. No es otra rama, es un avance más. ¿A qué edad es recomendable empezar? Bueno, eso depende de la situación bucodental de cada persona. Desgraciadamente, hay jóvenes que ya han perdido sus piezas, pero hasta que no alcancen una madurez, pues no está recomendado colocar implantes. Pero vamos, los implantes al final es a demanda de la salud. Por supuesto, el niño está de crecimiento en absoluto. Otra cosa que estamos viendo es las fundas, las famosas fundas que le llaman para alinear la ortodoncia, alinear los dientes. Estamos llegando ya a un punto en que todo el mundo utiliza... no sé. La verdad que esto es como todo va avanzando, siempre, lo que hemos hablado al principio de la entrevista, la estética es lo que manda. Todo el mundo pues busca la ropa más bonita y todo, y aquí al final lo que buscamos es, pues si me estoy arreglando los dientes, pues ese aparato, ese gris, bueno, pues que se vea, pues que ya no se vea, ¿vale? Entonces, funciona perfectamente, es otro avance más, es que al final todas las tecnologías van avanzando y lo que tenemos que hacer es abrazarlas y meterlas en el día a día de la consulta. Siempre un estudio previo a todo esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo tengo algún problema de boca o simplemente me miro al espejo, no me acabo de ver, no te convence. Me voy a la clínica del doctor Roberto Checa a ver qué me cuentan. Pues si vamos buscando un tema de ortodoncia, lo primero, antes de comenzar cualquier movimiento dental, lo más importante es tener una salud tremenda, es decir, nada de caries, todos los problemas que podamos tener de gingivitis, inflamación de encías,
corregirlo antes de comenzar y después pues se hace un estudio radiológico, un estudio de modelo fotográfico y la ortodoncista pues a partir de esas pruebas elige el mejor tratamiento y se le explica al paciente todas las posibilidades que podemos tener para solucionar ese problema. Bueno, pues yo creo que no ha quedado claro. Que no ha quedado claro, que tenemos todas las dudas resueltas y si no, volveremos por aquí, por su clínica, doctor. Esta es vuestra casa, cuando queráis. Gracias. Gracias. Y bueno, esto ha sido todo por esta semana. Hemos hablado sobre ictus, sobre nutrición en la menopausia y también sobre salud bucodental. La semana que viene habrá más temas de actualidad y, como siempre, información relativa a salud y bienestar. Ya saben que les espero cada jueves a las 9 de la noche aquí en PTV Córdoba. Les espero. Muchas gracias por habernos acompañado.